Había una niña que podía ver el momento exacto en que alguien iba a morir. No lo elegía. No lo buscaba. Sus ojos, verdes, verticales como los de serpiente, rodeados por pestañas tan oscuras que parecían pintadas con tinta de calamar, se abrían solos en la oscuridad y el mundo se desdoblaba ante ella en dos capas, lo que era y lo que sería. Veía la sombra de la muerte antes de que la muerte llegara. Veía las grietas en las cosas antes de que se rompieran. Veía el momento preciso en que un corazón decidiría traicionar, antes de que el propio corazón lo supiera. Y una noche, cuando tenía 9 años, vio algo que ningún mortal debería ver jamás. Vio lo que los dioses le estaban escondiendo a Medusa. Me llamo Medusa. He vivido más eras de las que cualquier lengua humana puede contar. He visto civilizaciones nacer como semillas en tierra húmeda y pudrirse después como fruta caída que nadie recoge. He conocido el miedo en sus 1000 formas, el miedo que grita, el miedo que se congela, el miedo que se disfraza de valentía para engañar a quien lo siente. Pero hay algo que no sabía hasta esa noche. Algo que esa niña me reveló en el momento más oscuro de su vida, el momento en que lo perdió todo para que yo pudiera seguir en pie. Hay cosas que mi mirada no puede alcanzar. Hay verdades que solo los inocentes pueden ver porque los inocentes todavía no aprendieron a mirar hacia otro lado cuando la verdad es incómoda. Esta es la historia de Lyra. Y también es, sin que yo lo supiera hasta demasiado tarde, la historia de mi propia traición. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? El día que nació Lyra, el cielo sobre la aldea de Querata se puso del color del bronce viejo. No el dorado brillante del bronce nuevo que los herreros sacan del fuego con orgullo. El color opaco, casi verdoso, casi gris, del bronce que ya ha pasado demasiado tiempo entre manos humanas y lleva encima el peso de todo lo que fue. El tipo de cielo que hace que los pastores recojan sus rebaños sin entender bien por qué, que los perros se queden quietos junto a los umbrales en vez de correr por los patios, que las mujeres mayores de la aldea crucen los brazos sobre el pecho y no lo descrucen durante horas. Ese tipo de cielo. El que anuncia algo sin decir qué. Las mujeres que asistieron al parto de Tesalí dijeron, más tarde, que la criatura no lloró. No fue que no pudiera. No fue que algo estuviera mal con sus pulmones o con su garganta o con ninguna de las partes internas que permiten que un recién nacido anuncie su llegada al mundo. Era que no lo consideró necesario. Simplemente abrió los ojos, y los ojos ya eran demasiado para el mundo, y los clavó en el techo de piedra de la habitación como si estuviera mirando algo que los demás presentes no podían ver. La comadrona, que había atendido 200 partos en 40 años, dio un paso atrás cuando vio los ojos de la niña. No los gritó. No señaló. Simplemente retrocedió, apretó la ropa húmeda que llevaba en las manos, y no volvió a mirar directamente a la criatura durante todo el tiempo que estuvo en esa habitación. Su madre, Tesalí, supo en ese instante, antes de que le pusieran a la niña en los brazos, antes de contar los dedos, antes de hacer cualquiera de las cosas que las madres hacen cuando un hijo llega, que había pasado algo irreversible. Yo no estaba ahí. Pero lo vi, porque así funciona mi memoria cuando algo está conectado a mí de formas que yo no elegí, no siempre llega en el momento correcto, sino después, cuando las consecuencias ya están cayendo y el suelo ya se mueve y no hay forma de detener nada. Lo vi en el recuerdo de Tesalí muchos años después, cuando ella vino a buscarme con esa desesperación específica de las madres que aman a sus hijos con una intensidad que ya parece miedo. Con esa urgencia de quien lleva demasiado tiempo sabiendo algo que no sabe cómo decir. Vino a buscarme a mí. A mí, que sin saberlo, sin elegirlo, sin haberlo planeado de ninguna forma concebible, había sido la causa de todo lo que le pasaba a su hija. Debería explicar lo que pasó 9 años antes del nacimiento de Lyra. Debería porque sin eso el resto no tiene forma de entenderse. Y porque explicarlo es la única forma de cargar con la responsabilidad de lo que vino después sin pretender que fue accidente puro, sin el consuelo fácil de decir que nadie podía haberlo previsto. Tesalí era una mujer que vivía en los márgenes de las cosas. Era precisa, una precisión en los movimientos, en las palabras, en la mirada que la hacía invisible en los espacios donde la ornamentación era moneda de cambio. Nadie la notaba. Y eso, durante muchos años, la protegió de las cosas que destruyen a las personas que sí se dejan notar. La noche en que llegó a mi cueva, no sé qué la trajo. Nunca lo pregunté y ya no puedo saberlo porque Tesalí está muerta, y los muertos se llevan sus razones con ellos con una fidelidad que los vivos raramente tienen. Llegó al umbral de piedra cargando algo envuelto en tela oscura, algo pequeño,
algo que cabía entre sus brazos doblados sobre el pecho como si protegiera a un animal herido, y cuando cruzó ese umbral, su pie derecho tembló un momento sobre la piedra, y luego se asentó, y siguió caminando. No venía a robar. No venía por gloria. No venía enviada por ningún héroe que quisiera mi cabeza como trofeo ni por ningún rey que quisiera usar mi poder como arma. Solo cruzó el umbral. Y cuando llegó al centro de la cueva y me vio, no hizo lo que todos hacen sin excepción. No gritó. No cerró los ojos. No se giró para correr con esa combinación de terror y reflejo de supervivencia que es lo único que la mayoría de los mortales puede producir cuando se encuentran conmigo. Me miró. 3 segundos completos. Los conté. Siempre cuento porque el tiempo se vuelve extraño cuando algo sale fuera del patrón que se ha repetido durante siglos, y el extrañamiento me hace contar para tener algo a que aferrarme. En esos 3 segundos, mis ojos tocaron los de Tesalí de lleno, sin filtro, sin que ninguna de las dos desviara la mirada. Y algo que debía ocurrir, algo que ocurre siempre, algo que es tan inevitable para mí como el alba para el sol, no ocurrió. Tesalí siguió siendo de carne. Siguió respirando con ese ritmo levemente acelerado del miedo que no llega al pánico. Parpadeó. Y en sus ojos, marrones, ordinarios, sin ningún rasgo sobrenatural visible, había algo que no esperaba encontrar ahí, reconocimiento. Como si me hubiera visto antes. Como si supiera exactamente quién era yo y hubiera tomado una decisión deliberada, consciente, de seguir mirándome de todas formas. Debía haber actuado en ese instante. Debía haberme girado, haberle expulsado con una advertencia que no admitiera malinterpretación, haberle enviado de vuelta al mundo con su misterio y su tela oscura y su extraño reconocimiento intactos y con la certeza de que no debía volver. Tengo siglos de práctica en ese movimiento. Lo he ejecutado cientos de veces, miles quizás. Es una de las pocas cosas que hago de forma consistente y sin dudar. Pero hice algo que rara vez hago, me quedé quieta. El tiempo siguió pasando, y yo seguí quieta. Y algo que no identifico con facilidad porque lo experimento muy poco, algo parecido a la curiosidad, o quizás a algo más antiguo que la curiosidad, algo más cercano al asombro que a otra cosa, me sostuvo en el lugar. Las serpientes en mi cabeza se movían con esa inquietud lenta de quien percibe algo nuevo en el ambiente y todavía está evaluando si responder con alarma o con atención. No la petriqué. La dejé ir. No fue una decisión de misericordia. No fue piedad. Fue la vacilación de un instante en el que mi propio poder, confundido por algo que no reconocía en los ojos de esa mujer, no completó su trabajo. Y esa fracción de segundo de incompletud, esa mirada que salió a la mitad sin llegar a ningún destino, se quedó flotando en el aire de la cueva sin saber a dónde ir. Se fue con Tesalí. Se alojó en ella, invisible, sin peso, sin que ninguna de las dos lo supiera. Y 9 meses después, cuando Tesalí estaba en esa habitación de piedra con el cielo de bronce viejo afuera y la comadrona retrocediendo un paso, ese residuo de mi mirada inconclusa encontró el lugar donde querría estar para siempre. Se alojó en los ojos de la hija que aún no había abierto los suyos. 9 años después de eso, Lira llegó a mi cueva. Llegó al amanecer de un día que tenía esa calidad específica de los días en que algo que lleva tiempo gestándose por fin llega a la superficie. El cielo estaba limpio pero pesado, si eso puede entenderse, sin nubes, completamente visible, pero con un peso atmosférico que hacía que el aire se sintiera más espeso de lo normal en los pulmones. Los pájaros en las rocas afuera de la cueva habían estado en silencio desde la noche anterior. Mis serpientes habían pasado las últimas horas con esa inquietud contenida de quien escucha algo que está todavía muy lejos pero se acerca. Lira tenía 9 años y llegó sola, sin su madre, sin ningún adulto que la acompañara y que hubiera debido, por cualquier medida razonable del cuidado que los adultos deben a los niños, impedirle cruzar el umbral de mi cueva. Sus pies estaban descalzos y cubiertos de tierra de camino, no de esa tierra ligera que se acumula en una hora de caminata, sino de tierra densa y oscura que se acumula en días, que se mete entre los dedos y sube por los tobillos y tarda un baño caliente en quitarse. Había caminado mucho. Había caminado sola. Y llegó con una expresión en el rostro que no era terror, que habría sido normal, que habría sido lo sensato, sino urgencia pura. Como quien llega tarde a algo inevitable. Como quien sabe que el mensaje que trae ya no puede hacerse esperar más. Sus ojos eran los míos. No metafóricamente. No como aproximación poética. Literalmente, el mismo verde profundo, el mismo iris que no es solo color sino profundidad de agua oscura, las mismas pupilas verticales que recortan la luz de una forma que ningún ojo humano ordinario hace.
La diferencia era que los ojos de Lira no petrificaban. Lo que hacían era exactamente lo contrario, descongelaban. Ponían en movimiento lo que estaba quieto. Abrían grietas en la superficie de las cosas y mostraban lo que había debajo. Cuando entró a la cueva, las serpientes de mi cabeza se acomodaron de una manera que no me había pasado en siglos. No se quietaron por miedo, eso lo conozco bien, el silencio del miedo tiene una textura específica, una rigidez que se percibe. Se quietaron por algo que no sabría llamar de otra forma que no fuera respeto. El tipo de quietud que ocurre cuando algo reconoce a algo. Me dijo, Medusa. Te vienen a matar. Otra vez. Pero esta vez no van a fallar. La miré, de esa forma controlada en que miro cuando decido exactamente qué parte de mí permitir que salga, y vi en sus ojos que era verdad. No necesité mis propios poderes para verificarlo. Lo vi en su mirada, en esos ojos prestados, heredados, tomados sin permiso de mi propia mirada inconclusa. Los ojos de Lira mostraban el futuro como si el futuro ya fuera presente, como si el tiempo para ella fuera una habitación con todas las paredes visibles a la vez en vez de un corredor que solo se puede recorrer en una dirección. No pregunté cómo lo sabía. No pregunté de quién era hija, eso lo descubriría más tarde, de una forma que me costaría más de lo que anticipaba. Pregunté lo más urgente, ¿cuánto tiempo tenemos? Y ella dijo, con la calma de quien ha dado esta noticia ya varias veces en su cabeza antes de darla en voz alta, hasta que el sol caiga 3 veces. 3 días. Alguien me estaba dando 3 días de aviso. Y la persona que me traía ese aviso era una niña de 9 años con mis ojos puestos en su cara sin que nadie hubiera pedido permiso para ponérselos. Debí haberla enviado de vuelta inmediatamente con su advertencia. Debí haber dicho, el mensaje fue recibido, la deuda de gratitud será honrada en alguna forma posible, vuelve a donde viniste porque este no es un lugar para ti. Debí haber puesto entre ella y yo toda la distancia que la sabiduría exige cuando algo frágil se acerca demasiado a algo que lleva siglos rompiendo cosas sin querer. En cambio, la invité a sentarse. Y ahí, y en ese gesto pequeño, en esa hospitalidad tan simple que casi no parece una decisión, comenzó el verdadero error. No el que ya había cometido 9 años antes. El nuevo. El que tenía cara y nombre propios. Mientras Lira se instalaba en la piedra frente a mí con esa extraña calma de los niños que ya cargaron demasiado y aprendieron a no moverse brusco para que el peso no se desplace, noté algo en su mano derecha. Un vendaje. Tela gruesa, bien apretada, vuelta varias veces alrededor de la palma y los dedos. Oscurecida por algo que no era barro ni tierra de camino. Era sangre vieja. Días de sangre seca, adherida al tejido, tan integrada ya que el tejido y la herida casi eran la misma cosa. ¿Qué te pasó en la mano?, pregunté. Lira tardó. No fue el silencio de quien busca palabras, tenía las palabras. Era el silencio de quien evalúa cuánto puede contar sin que el oyente se quiebre por dentro antes de tiempo. Encontré una piedra en el río, dijo finalmente. Tenía la forma de un ojo. Cuando la toqué, vi cosas. Vi tanto que los ojos no alcanzaron y el ver se salió por las manos. Sentí algo que reconozco como frío aunque yo no tengo temperatura de la forma en que los mortales la tienen. Frío de comprensión. Frío de saber que algo que creí circunscrito a mí, y este poder, esta condena, esta forma específica de mirar que destruye lo que encuentra, había encontrado la forma de replicarse en una criatura que no tenía ninguna culpa de existir. La piedra con forma de ojo. La conocía. Hacía décadas la había soltado al río en un momento de rabia que prefiero no recordar, rabia específica del tipo que uno siente cuando lleva demasiado tiempo sosteniendo algo que le quema y finalmente lo suelta aunque saber lo que cae al fondo sea peor que seguir sosteniéndolo. Una piedra que había guardado mi mirada demasiado tiempo y que absorbió algo de ella. No debería haber podido afectar a nadie. Estaba supuesta a ser inerte una vez en el agua. Una roca más entre miles de rocas en el fondo de un río donde nadie la buscaría. Pero los ojos de Lira no eran ojos ordinarios. Y lo que es inerte para todos puede estar muy vivo para quien tiene dentro algo que vibra en la misma frecuencia. La pregunta que comenzó a instalarse en mí en esa primera tarde, mientras el sol afuera empezaba su primer descenso de los 3 que nos quedaban, era esta: ¿qué había visto Lira cuando tocó esa piedra que le había arrancado sangre de las manos? ¿Qué visión era tan enorme que el cuerpo de una niña de 9 años no había podido contenerla sin derramarse? No me lo dijo ese día. Y yo no insistí. Debí haberlo preguntado. Debí haber exigido la respuesta antes de que el primer sol cayera.
porque lo que Lyra había visto en esa piedra, lo que le había costado días de sangre, no era solamente mi futuro inmediato. Era el pasado que yo misma había elegido no ver. La primera noche que Lyra pasó en mi cueva, no durmió. Yo tampoco duermo, no de la forma en que duermen los mortales, ese abandono total y sin reservas del mundo durante horas en que la conciencia se va a algún lugar que no recuerda bien al volver. Yo me aquieto, que es distinto. Me vuelvo más quieta que el aire dentro de la piedra, más quieta que las serpientes enrolladas en su propio peso. Pero sigo ahí. Sigo percibiendo. Conozco perfectamente la diferencia entre quien descansa y quien vigila. Lyra vigilaba. Estaba sentada con la espalda recta contra la pared de piedra más fría de la cueva, la del norte, la que no recibe nunca el calor de las antorchas, y tenía los ojos completamente abiertos en la oscuridad. No era el insomnio ansioso de quien tiene miedo y no puede soltarlo. Era algo más activo. Sus ojos se movían, muy lento, barriendo el espacio como si leyera algo escrito en el aire que yo no podía percibir. Y a cada tanto su cabeza giraba levemente hacia la derecha, hacia el rincón donde las sombras se acumulaban más densas, y luego volvía. A la tercera vez que la vi girar la cabeza en esa misma dirección, pregunté, ¿qué estás mirando? Las sombras del pasado de esta cueva, dijo. Su voz en la oscuridad era tranquila, no susurrada. Tenía la cadencia de quien describe algo que ve con total claridad. Hay muchas. Están muy llenas de cosas. Era la primera vez que alguien describía mi cueva como llena de algo. Generalmente la describen como vacía. Como fría. Como el tipo de espacio que activa en el cuerpo humano el instinto antiguo de alejarse de lo que no tiene salida visible. ¿Qué ves en ellas? Pregunté. Lyra tardó. Contó la pausa antes de hablar, como hacía siempre, con esa economía de quien sabe que las palabras importan y no las gasta sin calcular. Veo a una mujer que llora sin agua. Sin lágrimas, digo. Solo el movimiento de llorar, los hombros, el cuerpo. Sin que nada salga. Veo eso muchas veces, en muchos momentos diferentes, algunos separados por lo que parece años de los otros. Siempre la misma mujer. Siempre el mismo movimiento. Siempre sola. Reconocí lo que describía antes de que terminara la frase. No necesitaba que dijera más. ¿Puedes ver su cara? Pregunté. Sí. ¿La reconoces? Lyra me miró con esos ojos que eran míos y no míos, verdes y verticales y llenos de una profundidad que no correspondía a 9 años de vida en ningún mundo que yo conociera. Eres tú, dijo simplemente. Sin drama. Sin la pausa que uno esperaría antes de decirle a alguien que lo ha visto llorar sin lágrimas durante años en las sombras de una cueva. Hay cosas que uno sabe sobre sí mismo que nunca ha articulado. Que viven en ese espacio interior donde las verdades se guardan sin nombre porque darles nombre sería tener que habitarlas de verdad, tener que aceptarlas como parte de lo que uno es en lugar de tratarlas como ruido de fondo. Lyra acababa de nombrar una de las mías en 3 segundos, con la precisión indolora de quien simplemente describe lo que ve sin agregar peso propio a las palabras. Cambié el tema. Hice lo que hago cuando algo me roza demasiado cerca, moví la conversación hacia terreno más útil. Necesito saber quiénes vienen por mí, dije. Viste el futuro, viste que llegan en 3 días. Necesito más. ¿Cuántos son? ¿Quién los envía? Lyra asintió. Se preparó de una manera que me resultó extraña en alguien de su edad, la tensión específica de quien sabe que lo que viene va a costarle algo aunque sea solo el contarlo. Son 4, dijo. Uno que ya vino antes y falló y quiere borrar esa memoria porque la vergüenza de fallar le pesa más que el peligro de intentarlo de nuevo. 2 que son hermanos y creen que hacen algo justo porque alguien les explicó la historia de forma que lo pareciera. Y uno que no quiere estar ahí pero no puede negarse porque le deben algo, y cobrar esa deuda en este trabajo es lo único que le ofrecieron. ¿Quién los envía? Y ahí fue donde la noche cambió de textura. Lyra no respondió de inmediato. Se levantó de la pared, cosa que ningún adulto hace en mi cueva sin que yo perciba en el movimiento la electricidad del miedo, y caminó hacia mí. Caminó hacia mí. 9 años, manos manchadas de camino y sangre vieja, y se acercó a mí de la forma en que se acercan las personas que han tomado una decisión antes de empezar a hablar. Con la mano sana empezó a deshacer el vendaje de la derecha. Lo deshacía lentamente, capa por capa, el tejido oscuro abriéndose sobre sí mismo con ese sonido suave que hace la tela que lleva días pegada a la piel cuando finalmente se suelta.
El olor a herida vieja se extendió en el aire frío de la cueva. Lyra no hizo ningún gesto de dolor, aunque el proceso debió doler. Siguió deshaciendo. Lo que quedó expuesto cuando cayó el último trozo de tela me detuvo de una forma que pocas cosas me detienen ya. La palma de Lyra estaba marcada. No cortada de forma ordinaria, no quemada, no golpeada. Marcada, como si algo hubiera intentado imprimirse en su piel desde adentro y hubiera llegado casi hasta la superficie sin terminar de salir. La marca tenía la forma de un ojo. Vertical. Del mismo verde exacto de sus pupilas. Del mismo verde exacto de los míos. Era mi ojo. Grabado en la carne de una niña de 9 años que nunca pidió recibirlo. Las serpientes en mi cabeza se movieron todas a la vez, en una sola dirección, todas mirando la mano de Lyra. No recordaba haberlas visto hacer eso antes. Actuar como un solo organismo, como si tuvieran entre ellas un pensamiento compartido que yo no procesaba. Cuando toqué la piedra en el río, dijo Lyra, con esa voz que tenía la textura de quien cuenta algo que ya le costó el contarlo la primera vez, vi lo que la piedra guardaba. Vi lo que tus ojos dejaron en ella cuando la sostuviste antes de soltarla. Vi lo que tuviste en ese momento, Medusa. Vi lo que hizo que la soltaras. El frío volvió. El frío de comprensión, de saber que me acercaba a algo que ya conocía pero había elegido no sostener. Vi a Poseidón, dijo. Pero no como tú lo recuerdas. Vi lo que realmente pasó en el templo de Atenea. Vi lo que ocurrió antes, lo que lo organizó, lo que ninguno de los que estaban afuera sabía que estaba pasando adentro. Y vi lo que los dioses acordaron después, cuando ya era tarde para revertirlo y la única pregunta que quedaba era qué hacer con el daño. El aire dentro de la cueva se volvió pesado de una forma que tenía poco que ver con la temperatura y mucho con lo que estaba a punto de llegar. ¿Qué acordaron? Dije. Hicieron un trato, dijo Lyra. Un trato que explica por qué tu castigo nunca fue castigado. Porque los que debieron pagar no pagaron. Porque tú fuiste convertida en lo que eres y nadie más fue tocado. Las serpientes no se movían. No simplemente te castigaron, continuó Lyra, y su voz era plana, sin crueldad, sin la emoción que agrega peso a las palabras, solamente descripción, solamente lo que había visto. Te diseñaron. Tu transformación, los ojos, el poder, el exilio, no fue un castigo impulsivo. Fue una construcción. Necesitaban algo específico y te convirtieron en eso sin decirte qué eras. Llevas siglos siendo una herramienta que cree ser una víctima. Guardiana. La palabra apareció en mi mente antes de que ella la dijera. ¿Guardiana de qué? Pregunté, aunque ya sentía que la respuesta iba a costarme algo que no había presupuestado. Eso no te lo puedo decir todavía, dijo Lyra. La miré. ¿Por qué no? Porque si te lo digo ahora, en el orden equivocado, cambias lo que decides hacer. Y si cambias lo que decides, lo que viene cambia también. Y lo que viene, si cambia de esa forma, se vuelve peor de lo que sería si llegas a saberlo en el momento correcto. Era una trampa de la peor clase, la trampa del conocimiento que todavía no puede ser usado. La trampa de tener a alguien frente a ti que sabe más de ti que tú mismo y que no puede dártelo todo de una vez porque el orden importa. 9 años. Y ya sabía que hay verdades que solo funcionan en el momento exacto. Me levanté. No con urgencia, la urgencia es para las criaturas que sienten que el tiempo se les acaba, y yo llevo siglos sin tener esa sensación en su forma ordinaria. Me levanté con el movimiento preciso de quien necesita caminar para pensar, porque hay ciertos tipos de comprensión que solo ocurren en movimiento, que se resisten a asentarse cuando el cuerpo está quieto. Fui hasta la entrada de la cueva. El cielo de esa segunda noche tenía la densidad específica de las noches sin luna cuando las nubes tapan incluso las estrellas. No oscuridad total, sino esa grisura difusa que hace que los objetos pierdan sus bordes definidos y el mundo parezca hecho de capas de sombra superpuestas en lugar de cosas concretas con nombres. El aire afuera olía a piedra húmeda y a la hierba amarga que crece entre las rocas a esta altura, esa hierba que los pastores evitan porque amarga la leche de las ovejas. Las serpientes en mi cabeza se acomodaron hacia el calor de la cueva a mis espaldas. Ninguna se asomó al exterior. Eso también era información, del tipo que no llega en palabras. Detrás de mí, Lyra seguía en el mismo lugar donde la había dejado, sentada con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, la mano vendada encima de la sana. No hacía ningún movimiento innecesario.
Era la quietud de alguien que aprendió muy temprano que el movimiento consume energía y la energía no se malgasta cuando no se sabe cuándo va a hacer falta. ¿Hay algo que yo debería estar haciendo que no estoy haciendo?, pregunté sin girarme. No, dijo Lyra. Lo que necesita hacerse todavía no puede hacerse. Lo que puede hacerse ya está hecho. ¿Y lo que viene mañana? Para lo que viene mañana, dijo, necesitas aquietarte. Porque lo que tengo que decirte cuando sea el momento de decirlo, vas a necesitar haberlo procesado descansada. No discutí. No porque la obediencia sea algo que practique con facilidad, sino porque tenía razón y reconocer cuando alguien tiene razón es una de las pocas cosas que he aprendido a hacer bien después de siglos de haberlo hecho mal. Me aquieté. Las serpientes se quietaron conmigo. Y en el silencio de esa segunda noche, mientras Lyra vigilaba con sus ojos que encontraban en el presente solo suficiente para mantenerse alerta, yo sostuve lo que acababa de aprender sobre mí misma sin intentar resolverlo todavía. Pasé las horas siguientes intentando entender qué contornos tenía lo que no podía ver todavía. Lyra durmió finalmente, un sueño corto, de 2 o 3 horas, el sueño de quien agotó el cuerpo pero no la mente, y yo me quedé despierta con las preguntas que ella no había respondido todavía formando capas sobre mis propias preguntas antiguas. ¿Para qué me habían hecho? ¿Qué guardaba sin saber que guardaba? ¿Qué era tan valioso que merecía el diseño cuidadoso de todo lo que yo creí mi castigo? Y más urgente, ¿por qué los que venían ahora no venían de parte de los dioses directamente, como habían venido siempre, sino de parte de alguien que los dioses claramente no controlaban del todo? El segundo sol cayó antes de que encontrara respuestas. Nos quedaba un día. Cuando Lyra se despertó esa segunda mañana, lo primero que hizo fue mirar hacia la entrada de la cueva. El cielo afuera era de ese azul que tiene el amanecer antes de que llegue el calor, ese azul que no dura más de 20 minutos y que luego se vuelve blanco y después amarillo y finalmente el color ordinario del día. Lo miró durante un momento largo. Luego se giró hacia mí. Los hermanos están discutiendo, dijo. El mayor quiere entrar por el camino del sur. El menor dice que es una trampa. El menor tiene razón. ¿Sigues viéndolos?, dije. No siempre. A intervalos. Como cuando miras el sol y cierras los ojos y ves el contorno naranja del sol en el interior del párpado aunque el sol no esté. La visión viene así, a intervalos, cuando algo importante está cambiando. ¿Y cuando llegan? Lo veré cuando esté pasando, dijo. Por eso no puedo irme. Por eso tenía que quedarme aquí contigo. Lo dijo de la forma más simple posible, como si fuera la consecuencia lógica de una cadena de hechos que ambas habíamos aceptado ya. Tenía que quedarse porque lo que podía ver en tiempo real era la única ventaja que teníamos sobre 4 hombres que venían preparados, informados y decididos. ¿Sabes lo que te pasa si usas la visión completa?, pregunté. No era crueldad. Era necesidad de saber el precio antes de contar con el recurso. Lyra no contestó de inmediato. Bajó la vista a la marca en su palma. La tocó con los dedos de la mano izquierda, muy suave, como se toca algo que duele pero al que uno necesita verificar que sigue ahí. Sí, dijo. Lo sé. Y en esas 2 palabras estaba todo el peso de lo que aún no me había dicho. Todo el precio que ya había calculado y que había decidido no discutir todavía. El tercer día amaneció sin color. No lo digo como metáfora ni como licencia literaria. El amanecer sobre las rocas de mi cueva ese día fue literalmente pálido de una forma que no recordaba haber visto antes. Un blanco sin temperatura, sin el rosado que normalmente precede al amarillo que normalmente precede al azul limpio de las mañanas. Solo blanco. Como si el sol hubiera decidido aparecer ese día sin comprometerse con ningún color en particular. Sin declarar nada. Las serpientes en mi cabeza estuvieron en silencio toda la mañana. No el silencio del respeto que habían mostrado con Lyra, ese silencio tenía calidez, tenía una textura de atención. Este silencio era el silencio que precede a las cosas. El silencio de antes, no de después. Lyra estaba de pie en la entrada de la cueva cuando salí a buscarla. No me había dado cuenta de que se había alejado de la pared, había estado tan quieta que su quietud se había integrado al ruido de fondo de la piedra y el viento frío. Estaba mirando hacia el horizonte al norte, los pies descalzos sobre la roca, el pelo suelto moviéndose muy poco porque el viento esa mañana también era de ese blanco sin compromiso. Su mano derecha, con la marca, colgaba al costado del cuerpo. La mano izquierda la tenía apretada en un puño muy suave, no tenso, el tipo de puño que uno hace cuando sostiene algo que no quiere perder.
Me acerqué. No hice ruido, no porque quisiera sorprenderla, sino porque no habría tenido sentido. Lyra me escuchaba venir desde mucho antes de que yo llegara. ¿Qué ves?, pregunté. El camino por el que van a subir, dijo. Ya están moviéndose. El que vino antes va primero. Los hermanos detrás. El cuarto va por separado, más lento, por el camino del este. Llegarán al mediodía desde distintos ángulos. ¿Cuánto tiempo tenemos desde ahora? 4 horas, quizás 5. Me quedé junto a ella mirando el horizonte que ella veía lleno de cosas que yo no podía percibir. El viento movió las serpientes en mi cabeza, todas en la misma dirección, como si también miraran. Lyra. Usé su nombre con intención, porque los nombres cambian la calidad de las conversaciones cuando uno elige usarlos en el momento correcto. Necesito que me digas lo que no me has dicho todavía. Ya no hay tiempo para esperar el orden perfecto. El orden perfecto se acabó con el segundo sol. Se giró hacia mí. Y en sus ojos, mis ojos puestos en su cara, verdes y verticales y con toda la profundidad del agua que no tiene fondo visible, vi algo que no había visto en los 2 días anteriores. Algo que no era calma ni urgencia ni esa precisión de quien ya calculó todo y solo espera el momento de ejecutar. Vi miedo. El primer miedo real de toda esta historia. No el mío, que era viejo y ya tenía forma familiar. El suyo. El miedo nuevo, el miedo de quien acaba de comprender que lo que puede ver no le alcanza para protegerse de lo que viene. Que ver el futuro no es lo mismo que poder cambiarlo. Que a veces lo que uno ve es exactamente lo que va a pasar independientemente de cuánto lo sepa de antemano. Lo que viste en la piedra, empecé, para ayudarla a entrar. Lo que vi en la piedra, repitió, y tomó una respiración. Solo una. No solo vi el trato de los dioses. Vi más atrás. Vi el momento antes del templo. Vi lo que nadie pudo ver porque nadie estaba ahí excepto tú, y tú elegiste no mirarlo de frente porque era demasiado para sostenerlo. Me quedé quieta. Vi que no buscaste el templo, dijo. Vi que te llevaron. Que alguien que sabía lo que iba a pasar se aseguró de que estuvieras en el lugar correcto en el momento correcto para que el accidente ocurriera. No fue accidente, Medusa. Fue una preparación. Fuiste preparada para convertirte en lo que te convertiste porque alguien necesitaba exactamente esto, una guardiana que no supiera que guardaba. Que creyera que su poder era castigo y no función. Lo que sentí en ese momento no tiene nombre limpio en ningún idioma que yo conozca. No fue rabia, la rabia requiere un punto concreto hacia el cual dirigirse y esto era demasiado grande para apuntar bien. No fue dolor, el dolor implica algo que todavía puede sorprenderte, y parte de mí, la parte más antigua, la que ha vivido lo suficiente para saber que nada es completamente lo que parece, sentía que lo que Lyra describía era algo que ya había sabido siempre en algún lugar muy profundo y había decidido no buscar. Fue el peso específico de la confirmación. El peso de escuchar en voz alta lo que uno ya conocía en silencio. ¿Guardiana de qué?, dije. Y Lyra dijo, de alguien como yo. El cielo blanco afuera no cambió. Las rocas no cambiaron. El viento siguió moviéndose en esa dirección leve y sin compromiso. Pero algo dentro de la cueva se reorganizó de una forma que yo percibí antes de entenderla. Alguien con estos ojos, dijo Lyra. Alguien que pudiera ver lo que los dioses no quieren que se vea. No yo específicamente, no sabían que iba a ser yo. Pero sabían que habría alguien. Que en algún momento, de alguna madre, en algún lugar, nacería alguien que llevara este tipo de visión. Y necesitaban que esa persona estuviera protegida. Que nadie pudiera llegar a ella y mirarla de frente. Que quien intentara acercarse encontrara algo que los detuviera antes de que llegaran. Mis ojos, dije. Tus ojos, dijo. No son castigo, Medusa. Son la valla. Eres la protección de quien puede ver lo que ellos esconden. Todo el peso de siglos, el peso de creerme monstruo, de ver héroes venir a buscar mi cabeza como si fuera un servicio a la humanidad, de ver a los mortales huir de mí con ese terror que deja a los animales en el gesto incluso cuando el animal ya pasó. Todo ese peso se reorganizó en ese instante alrededor de una verdad nueva y completamente distinta. No era el castigo. Era la protección. Y la persona que debía proteger había llegado sola a mi cueva hace 2 días con los pies sucios y una advertencia sobre mi propia muerte. La ironía era tan completa y tan redonda que por un momento no pude articular nada. ¿Qué más?, dije finalmente. Hay algo más que no me has dicho.
Algo sobre ti misma. Lyra bajó la vista a la marca en su mano. La miró durante 3 o 4 respiraciones. Si usas tu visión completa contra los que vienen, dijo, los detienes a todos. Pero la visión completa, sin restricción, sale de ti como onda. Y yo estoy en el camino de esa onda. Y soy el punto de resonancia, porque llevo algo tuyo dentro, porque mis ojos son un fragmento de los tuyos. Si esa onda me atraviesa. Se detuvo. ¿Qué pasa si te atraviesa?, dije. Aunque en el estómago ya sabía. Ya lo sabía desde antes de preguntar. El cuerpo queda, dijo. Sigo siendo de carne, sigo siendo visible, sigo existiendo. Pero lo que soy por dentro, la visión, la capacidad de ver lo que otros no ven, la parte que es como tú, se cristaliza. Se vuelve roca. Y no vuelve. Silencio. El tipo de silencio que no tiene consuelo posible porque no hay nada que decir que cambie lo que es. Hay otra opción, dije. Sí, dijo Lyra. Puedo usar mi visión completa antes de que lleguen. Puedo verlos con todo lo que tengo, ver exactamente dónde va a fallar cada uno de ellos, dónde está el punto débil en cada momento, y dártelo en tiempo real. Con esa información puedes neutralizarlo sin necesitar tu poder total. ¿Y si usas la visión completa? Pago el mismo precio, dijo. Pero lo pago sola. Sin que te alcance a ti. La miré durante un tiempo que se sintió más largo de lo que probablemente fue. Una niña de 9 años me ofrecía pagar con su visión, con la capacidad más extraordinaria que yo había encontrado en siglos de existencia, con la única cosa que la hacía a ella en lugar de ser una más entre los mortales que vienen y van sin que el mundo recuerde sus nombres, para protegerme a mí, que era la que supuestamente debía protegerla a ella. No, dije. Medusa, no. Hay una tercera opción y la voy a encontrar antes de que lleguen. No la había. En el fondo de todo lo que soy, ya lo sabía. Pero necesitaba el tiempo de las 4 horas que quedaban para llegar a esa conclusión desde adentro, no recibirla desde afuera. Lyra lo entendió. No insistió. Tenía 4 horas entre el momento en que Lyra me dijo cuándo llegarían y el mediodía mismo. Y en esas 4 horas hice algo que no suelo hacer, le pregunté sobre Tesalí. No por necesidad táctica. Por algo más difícil de nombrar. ¿Cómo era ella?, pregunté. Lyra tardó menos de lo que esperaba. Precisa, dijo. Y la palabra me llegó con un peso específico, con el reconocimiento de quien escucha su propio pensamiento en la voz de otro. Se movía sin ruido. No porque intentara no ser escuchada, sino porque su forma de ocupar el espacio era exacta, tomaba solo lo que necesitaba, no más. Me enseñó a doblar las cobijas de una forma que ocuparan el mínimo espacio posible. Me enseñó que las palabras innecesarias cansan a quien las dice tanto como a quien las escucha. ¿Te habló de mí? Una vez, dijo Lyra. Tenía 6 años. Le pregunté por qué mis ojos eran distintos de los de todos los demás. Me dijo que una vez había mirado algo que debía haberse guardado para sí solo, y que algo de ese mirar se había quedado dentro de ella sin que ella lo buscara. Dijo que no se arrepentía. No se arrepentía. Las palabras de Tesalí llegando a mí a través de su hija, dobladas por los años y por la muerte, tenían un peso específico que no esperaba. ¿Sabes qué guardaba en la tela oscura la noche que entró a mi cueva?, pregunté. Lyra me miró. Un nido de pájaro, dijo. Con 2 huevos dentro. Los había encontrado caído en el camino y los recogió porque no soportaba dejarlos en el suelo donde cualquier pie los destruiría sin siquiera verlos. Los guardó dentro de mi cueva toda la noche y los volvió a colocar al amanecer en la rama más cercana donde cabían. Los huevos eclosionaron 3 días después. Me quedé con esa información en silencio durante un momento que se sentía más largo de lo que era. Tesalí había entrado a mi cueva para guardar un nido de pájaro. No por gloria. No por curiosidad. No enviada por nadie. Por no soportar dejar algo frágil en el suelo donde sería destruido sin testigos. Había cruzado el umbral y me había mirado de frente y no se había petrificado. Y si hay una razón por debajo de eso, una razón que los actos tienen aunque no siempre la digan, era que era el tipo de persona que recoge nidos caídos de tierra de camino. Hay cosas que uno aprende demasiado tarde. No porque la información no estuviera disponible, sino porque no había llegado el momento correcto de recibirla. Eso también es una forma de visión que no necesita pupilas verticales para funcionar. Las 4 horas pasaron.
Lo que pasó cuando llegaron lo cuento como cuento las cosas que duelen, rápido, sin adorno, porque adornarlo sería convertir el dolor en espectáculo y eso es una crueldad que no le debía a Lyra. Llegaron al mediodía, como ella había dicho. El que había venido antes llegó por el camino del sur. Los 2 hermanos por el del norte. El cuarto, más lento, por el del este. Venían con armas específicas, no hierro ordinario, sino metal trabajado de cierta forma que debilita lo que yo soy, que opaca el poder de mis ojos antes de que pueda completarse. Alguien les había dado información precisa sobre cómo enfrentarme. Alguien que sabía. Lyra estuvo junto a mí desde el primer momento, a mi izquierda, con los ojos completamente abiertos y la voz baja y firme transmitiéndome lo que veía en tiempo real. El primero titubea en la piedra de la entrada. Si lo nombras directamente, si dice su historia, el miedo lo paraliza. Lo hice. Paró en seco como si la tierra se hubiera vuelto agua bajo sus pies. Los hermanos vienen juntos pero el mayor necesita al menor para pensar. Sepáralos. Los separé. El mayor tomó el camino equivocado sin el menor que lo corrigiera. El tercero, el cuarto, el que va por el este, busca tu punto ciego. Lo conoce. Está a 4 pasos al norte de la segunda entrada. Si te mueves 2 pasos al este cuando él entre, pierdes el punto ciego. Me moví exactamente 2 pasos. El cuarto perdió su ventaja. 3 de los 4 quedaron neutralizados sin que yo usara el poder completo. Sin la onda que habría atravesado a Lyra. Sin el precio. Pero el cuarto no era el del este. El cuarto, el real, el que pensaba, el que había calculado todo desde el principio, era el menor de los hermanos. Y en el momento en que los otros 3 fallaron, en el momento en que debió haber entendido que la jugada estaba perdida y elegido la retirada, hizo algo que Lyra no había predicho. Sacó una piedra de entre sus ropas. Pequeña, del tamaño de un puño cerrado, gris verdosa. Del río. Con la forma de un ojo. Y la arrojó. No hacia mí. Hacia Lyra. Lyra la atrapó por reflejo, el reflejo puro de quien ve un objeto volar hacia ella y extiende la mano antes de que la decisión llegue al pensamiento consciente. La atrapó con la mano derecha. La mano con la marca. En el instante exacto en que la piedra tocó la marca, algo que había estado cerrado se abrió completamente y sin control. Los ojos de Lyra se abrieron más de lo posible. La visión completa la atravesó de golpe, toda a la vez, sin el filtro del control voluntario, el presente, el pasado, el futuro, todo superpuesto, todo simultáneo, demasiado para cualquier forma de contenerlo. Vi en su cara el instante en que procesó todo lo que existe al mismo tiempo. Vi la expresión de quien ve demasiado de una vez, más de lo que ningún cuerpo puede sostener sin romperse de alguna forma. Vi el instante exacto en que el fuego de sus ojos se apagó. El cuerpo quedó. Siguió de pie. Siguió respirando. Sus ojos siguieron siendo verdes, las pupilas verticales, la marca en su mano todavía visible. Todo lo que era exterior siguió siendo lo que había sido. Pero la visión, la capacidad de ver lo que otros no podían ver, la parte de ella que era como yo, la parte que la hacía Lyra en lugar de ser simplemente una niña con ojos raros, se cristalizó en ese momento. Se volvió roca por dentro. Sin dolor aparente. Sin grito. Con una quietud tan completa que fue casi más difícil de sostener que si hubiera gritado. Luego me giré hacia el menor de los hermanos. Y en esa girada, que fue al mismo tiempo el movimiento más lento y el más rápido de toda mi existencia, usé lo que soy sin restricción, sin medida, sin cálculo sobre lo que quedaba en el camino. No había nada entre nosotros que pudiera ser dañado ya. No quedó nada del que pudiera volver a contar lo que había visto. Lyra tardó 3 días en hablar después de eso. No porque no pudiera. Los médicos que los mortales llaman cuando algo falla en el cuerpo humano no habrían encontrado nada que corregir. Respiraba. Comía cuando le traía comida, aceptaba lo que yo ponía frente a ella sin mirarlo, lo llevaba a la boca con movimientos precisos y mecánicos de quien cumple con una función sin estar presente en ella. Dormía, por periodos cortos, sin movimiento, sin sueños que perturbaran la superficie de ese sueño. Si alguien la hubiera visto sin saber lo que había pasado, habría dicho simplemente que estaba tranquila. Pero yo sabía lo que había pasado. Y sabía que lo que Lyra estaba haciendo en esos 3 días no era estar tranquila. Era estar descubriendo cómo era el mundo con una sola capa. El presente. Solo el presente. Sin el fue y sin el será superpuestos.
sin las sombras del pasado llenas de cosas visibles en las paredes, sin los contornos del futuro llegando a intervalos como el sol después del párpado cerrado. Solo lo que es ahora, en este momento, en este espacio de piedra fría y antorchas que se consumen y serpientes que se mueven con su ritmo propio. Para los mortales que nunca tuvieron otra cosa, el presente es suficiente. Es todo lo que conocen y no echan de menos lo que no saben que existe. Para Lyra, el presente era una habitación de la que acababan de quitar 2 de las 3 dimensiones. La cuidé. Es la palabra más precisa y más honesta. La cuidé de la forma torpe e imprecisa en que cuidan quienes no tienen práctica en el cuidado, quienes pasaron siglos siendo lo que espanta en lugar de lo que acoge. Con precisión en los gestos, agua limpia, fuego mantenido, espacio para el silencio sin que el silencio se volviera abandono. Sin ternura declarada en las palabras porque la ternura declarada cuando no se tiene costumbre de ella suena a algo que pide disculpas, y yo no quería disculparme, quería estar presente. Quería estar presente sin convertir esa presencia en deuda. El cuarto día, Lyra habló. Primero fue el movimiento, se incorporó desde la posición en que había estado sentada, espalda recta, manos sobre las rodillas, y giró la cabeza hacia donde yo estaba. No lo había hecho antes. En los 3 días anteriores había mantenido los ojos fijos en un punto medio del espacio de la cueva, ese tipo de foco que no es atención sino la renuncia de la atención. ¿Sigues ahí?, preguntó. Siempre, dije. Algo en su cara se movió. No sonrisa, era demasiado pronto para sonrisas y además Lyra no era de las que usan sonrisas para comunicar cosas que pueden decirse de otras formas. Pero algo se aflojó alrededor de los ojos. La tensión específica de quien ha estado sosteniendo algo sin poder soltarlo porque no había nadie de confianza frente a quien soltarlo. ¿Lo viste?, preguntó. ¿Cuándo pasó? ¿Viste el momento exacto? Sí. ¿Cómo fue? Me quedé pensando en cómo responder. No en si responder, eso no era pregunta. Sino en cómo describirle lo que había visto en su cara en esos 3 segundos sin agregar nada mío que distorsionara. Fue como ver a alguien leer un libro entero al mismo tiempo que el libro se cierra, dije finalmente. Lyra consideró esto. Asintió muy lento. ¿Siguen siendo verdes?, preguntó. Mis ojos. Me acerqué. La miré de frente, con el control total que tengo cuando decido exactamente qué porción de mí dejar salir, con esa precisión de quien sabe el peso exacto de su propia mirada y la calibra. Sus ojos eran verdes. Las pupilas verticales. La marca en la palma derecha seguía visible. Todo lo que era perceptible por fuera seguía siendo exactamente lo que había sido antes. Sí, dije. Siguen iguales. Pero ya no veo nada diferente de lo que ven los demás. No fue pregunta. Fue constatación. El inventario de alguien que acaba de revisar lo que tiene y encontró que falta algo y necesita ponerlo en voz alta para que sea real. No, dije. Las 3 respiraciones de silencio que siguieron tenían el peso específico de lo que no tiene remedio y ambas lo sabíamos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Sí. La piedra en el río. Lo que viste antes de soltarla. Lo que era tan difícil de sostener que preferiste hundirlo en vez de seguir mirándolo. ¿Lo recuerdas ahora que sabes lo que buscabas ver? Era la pregunta que yo había estado girando desde que ella me lo reveló. Desde el segundo día, cuando me dijo que en esa piedra estaba la verdad sobre mi propia historia, la verdad que yo misma había decidido no ver y había enviado al fondo del agua esperando que el agua fuera lo bastante fría y lo bastante profunda para que ninguna mano humana la encontrara. Ninguna mano humana ordinaria. Lo recuerdo ahora, dije. Ahora que sé lo que buscaba. ¿Y cómo se siente saberlo? Pensé en eso. No para Lyra, para mí. ¿Cómo se siente saber que no fui castigada sino diseñada? Que lo que creo mío fue puesto en mí con propósito por alguien que calculó lo que necesitaba y usó lo que tenía disponible. Que la monstruosidad que porté como vergüenza durante siglos, que me separó de todo lo que los mortales tienen y que yo aprendí a no echar de menos porque echar de menos lo que no se puede recuperar es una forma de destruirse lentamente, era en realidad una función que alguien consideró necesaria para proteger algo que yo nunca supe que existía. Como cuando descubres que la habitación donde estuviste encerrada tiene ventanas que nunca viste, dije. El encierro no deja de haber existido. El tiempo pasado adentro no se devuelve. Pero la habitación ya no se siente igual. Lyra consideró esto con esa seriedad con que consideraba todo. Luego asintió, una sola vez,
como quien valida una respuesta que era lo que esperaba aunque no supiera exactamente cuál iba a ser. ¿Sigues siendo guardiana?, preguntó. Sigo siendo lo que soy, dije. Si eso es guardianismo o no, depende de quién pregunta y con qué intención. Yo pregunto sin intención. Entonces sí, dije. Creo que sí. Aunque lo que guardo ya cambió. Lyra miró hacia la entrada de la cueva. Afuera el sol estaba cayendo, no el tercer sol de ninguna cuenta regresiva, sino un sol ordinario de los que caen sobre el mundo sin que nadie les ponga número ni les asigne significado. El tipo de sol que no anuncia nada. Que simplemente es. ¿Puedo quedarme?, preguntó. No esperaba la pregunta. O si la esperaba, en algún lugar donde guardo las cosas que no quiero procesar antes de tiempo, y ese lugar había hecho buen trabajo manteniéndola fuera de mi atención consciente. Tu madre va a buscarte, dije. Mi madre está muerta, dijo Lyra. Sin drama. Con la misma precisión que usaba para todo lo demás. Murió cuando yo tenía 7 años. Una fiebre que empezó leve y en 4 días ya no era leve. La hermana de mi madre me recogió después. Me da comida y un lugar para dormir y eso es lo que es, no más. Hay diferencia entre tolerar la presencia de alguien y querer que esté. Así que Tesalí estaba muerta. La mujer que había cruzado el umbral de mi cueva con algo envuelto en tela oscura entre los brazos. La mujer que me había mirado directamente durante 3 segundos y no se había petrificado. La mujer en cuyo vientre había dejado algo mío sin saberlo, sin quererlo, sin ninguna intención que no fuera la vacilación de un instante. Muerta de fiebre 2 años antes de que su hija llegara a buscarme. Su hija de 9 años estaba sentada frente a mí con mis ojos y sin la visión y sin madre y sin un lugar donde alguien quisiera que estuviera de verdad, y me preguntaba si podía quedarse. ¿Por qué querrías quedarte?, dije. Lo que hacía que estar aquí tuviera sentido ya no está. No, dijo Lyra. Y en su voz había algo que no era resignación ni rebeldía ni ninguna de las formas en que la gente protesta cuando le dicen que lo que quiere no puede ser. Era algo más simple. La certeza tranquila de quien sabe que tiene razón y no necesita pelear para tenerla. Perdí la visión. Pero gané algo que no tenía antes. ¿Qué? Prueba, dijo. Tengo prueba de que lo que veía era real. Porque si no hubiera sido real, no habría podido contártelo de la forma en que lo conté. Porque si no hubiera sido real, el menor de los hermanos no habría sabido exactamente qué piedra arrojar y a quién arrojársela. Tenía razón. Era una lógica pequeña, precisa, sin un solo agujero. No le dije que se quedara. No lo dije con palabras. Pero tampoco le dije que se fuera. Y en el espacio entre esas dos cosas, que es donde vive la mayoría de las decisiones reales, no en el sí ni en el no, sino en el silencio que acepta que no va a decidir ahora, Lyra encontró un lugar donde instalarse. Esa noche, mientras ella dormía por fin con el sueño denso de quien finalmente agotó no solo el cuerpo sino la resistencia a descansar, yo me quedé pensando en lo que no habíamos hablado. En lo que estaba suspendido en el aire entre lo que ya sabíamos y lo que todavía era solo forma sin nombre. El menor de los hermanos había sabido exactamente qué piedra arrojar. Había sabido de Lyra. Había sabido del poder de Lyra, de la marca, de la resonancia entre ella y yo. Esa información no era pública. No era el tipo de cosa que se descubre por azar ni por investigación ordinaria. Era información específica, interior, del tipo que solo existe si alguien que tiene acceso a ciertos niveles de conocimiento divino o cuasi divino la proveyó de forma deliberada. Alguien había enviado a esos 4 hombres no solo a matarme a mí. Los había enviado a deshabilitar a Lyra de una forma permanente, usando el único método que funcionaría contra ella, que era usar su propio poder en su contra. Alguien sabía quién era Lyra. ¿Qué era Lyra? ¿Por qué importaba? Alguien que no era un dios, porque los dioses tienen sus propias formas de hacer lo que quieren hacer y no necesitan 4 hombres con armas de metal trabajado. Alguien que operaba en los márgenes de lo divino. Alguien con acceso suficiente para saber, con voluntad suficiente para actuar, con paciencia suficiente para haber esperado a que Lyra llegara a tener 9 años antes de moverse. Ese alguien ahora sabía que los 4 habían fallado. Sabía que Lyra seguía viva, con el cuerpo intacto, aunque la visión cristalizada. Sabía que yo seguía en pie. Sabía que nada de lo que había planificado había salido como había planificado. E iba a enviar algo peor. Sin la visión de Lyra, íbamos a recibir lo que viniera sin ningún aviso previo. Sin la capacidad de anticipar,
de ver los puntos débiles en tiempo real, de saber exactamente cuánto tiempo teníamos antes de que el horizonte se llenara de lo que no queríamos que llegara. Íbamos ciegas al siguiente movimiento de quien nos movía como piezas sin nuestro consentimiento. Fue mientras pensaba en eso, mientras el peso de esa ceguera nueva se instalaba en mí con toda su concreción, que noté algo que no había notado antes. O que había notado y había archivado sin procesarlo, porque en las horas después del enfrentamiento hay demasiadas cosas que llegan al mismo tiempo y la mente elige sin saber que elige. La marca en la palma de Lyra. El ojo verde, vertical, grabado en su carne desde el día en que tocó la piedra. Seguía ahí. Seguía teniendo la misma forma exacta, los mismos bordes definidos. Pero había algo diferente en ella que no era la marca misma sino lo que hacía la marca. Brillaba. Muy leve. Muy quieto. El tipo de brillo que solo existe si uno ya sabe que está buscando algo y entonces lo ve donde antes no lo vería. Pero estaba. Un pulso verde, suavísimo, casi imperceptible, con un ritmo que no era el de la respiración del Lyra ni el del fuego de las antorchas. Era un ritmo propio. No desperté a Lyra para preguntarle. Era de noche y había sufrido suficiente en las últimas 72 horas y el precio de la verdad puede pagarse también en cuotas, distribuido en el tiempo, cuando uno está lo suficientemente descansado para recibirlo sin que lo aplaste. Pero guardé lo que vi. Lo guardé con cuidado, en ese lugar donde se guardan las cosas que todavía no tienen nombre pero que ya tienen peso. Lo guardé y esperé. Porque hay algo que he aprendido en todos los siglos que llevo siendo lo que soy, las marcas que no se van del todo siempre tienen algo más que decir. Y las personas que sobreviven su propia pérdida con la clase de quietud digna con que Lyra había sobrevivido la suya, sin drama, sin colapso, con esa precisión que era su forma de estar en el mundo, no terminan sus historias con el primer capítulo. Solo las cambian de forma. Lyra cerró los ojos esa noche creyendo que lo había perdido todo. Yo cerré los míos sabiendo que quien la había enviado al fracaso ya estaba preparando algo que ninguna de las dos podía ver. Todavía. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó,